Muy bien, estamos aquí para la parte 2 de la autoevaluación, líquidos y electrolitos. Vamos a la pregunta número 13. ¿Qué porcentaje de peso corporal total constituye el agua? Inciso A, de un 30 a un 40%, inciso B, de un 40 a un 50%, inciso C, de un 50 a un 60% o inciso D, de un 60 a un 70%. Vámonos por el inciso C, de un 50 a un 60%. Explicación. El agua corporal constituye de un 50 a un 60% del peso corporal total. Bueno, aquí está la respuesta. La relación entre el peso corporal total y el agua corporal total es relativamente constante para un sujeto y refleja principalmente o se refleja sobre la grasa corporal. Los tejidos magros, como el músculo y los órganos sólidos contienen más agua que la grasa y el hueso. Como resultado, los varones jóvenes y delgados tienen una mayor proporción de peso corporal como agua que los individuos añosos y obesos. En promedio, un adulto masculino joven tiene 60% de su peso corporal como agua total, mientras una mujer promedio tiene un 50%. El porcentaje inferior de agua corporal total en las mujeres se correlaciona con mayor porcentaje de tejido adiposo y más bajo de masa muscular. Si tenemos más grasa, pues. Los estimados deben ajustarse hacia abajo en 10 a 20% en los sujetos obesos y hacia arriba en alrededor 10% en los desnutridos. El porcentaje más alto de agua corporal total se encuentra en los recién nacidos, con cerca de un 80% de su peso corporal total compuesto de agua. Esta cantidad disminuye aproximadamente al 65% ya en el primer año de vida, y a partir de entonces permanece casi constante. Pregunta número 14. Se produce acidosis metabólica con diferencia aniónica normal en la, inciso A, acidosis diabética, B, insuficiencia renal, C, diarrea grave, inciso D, inanición. Y debo admitir que esta pregunta me deja con dudas. A ver, vamos a ver la B, insuficiencia renal. Y era diarrea grave. Ah, sí, no sé si recuerdan al principio, creo que ya lo había mencionado. La explicación. La acidosis metabólica con diferencia única normal se produce por la administración de un ácido clorhídrico o amonio, o a la pérdida gastrointestinal de bicarbonato, como sucede en la diarrea, las fístulas entérica, pancreática o biliar, o una ureterosimoidostomía, o por pérdida renal. La pérdida de bicarbonato se acompaña de ganancia de cloruro, y por eso se queda normal, por lo que el anión GAP permanece sin cambios. Y bueno, ya ven, no todo se puede decir correcto y hermoso, pero pues si tienes uno o dos errores no te sientas mal, es normal. Y espero que tú sí la hayas tenido bien. Vamos con la próxima pregunta, número 15. Si la glucosa en sangre de un paciente aumenta a 180 miligramos sobre decilitro, ¿cuál es el aumento de la osmolaridad sérica si se asume que todas las otras pruebas de laboratorio permanecen constantes? Inciso A, no hay cambios. Inciso B, 8. Inciso C, 10. Inciso D, 12. Para contestar la pregunta debemos recordar la fórmula para calcular la osmolaridad sérica. Ya saben, la de 2 veces el sodio más la glucosa entre 18, y si todo permanece constante, pues la respuesta es de 10. Aquí está la explicación. Dice, la presión osmótica se mide en unidades de osmoles o miliosmoles, que se refieren al número real de partículas con actividad osmótica. Por ejemplo, un milimol de cloruro de sodio contribuye con 2 miliosmoles, uno de sodio y uno de cloruro. Los determinantes principales de la osmolaridad son las concentraciones de sodio, glucosa y urea, nitrógeno ureico en sangre, también denominado BUN. La osmolaridad sérica calculada es igual a 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Entonces, si suponemos que estos dos permanecen constantes, solo tenemos que a 180 lo dividimos entre 18, que nos da 10,
Entonces este valor de glucosa solo aumenta en 10 la osmolaridad sérica. Y pues ya estaba difícil, la verdad. Pregunta número 16. Un paciente con un calcio sérico de 6.8 y una albúmina de 1.2 tiene un calcio corregido de, inciso A, 7.7, B, 8.0, C, 8.6, D, 9.0. La respuesta igual es, ya saben, con una fórmula, inciso D, 9. Vamos a ver la explicación. A medir el nivel de calcio sérico total debemos tomarse en cuenta de la concentración de albúmina. Entonces hay que ajustarla. Ajustar el calcio sérico total a la baja a razón de 0.8 miligramos sobre decilitro por cada disminución de albúmina de 1. Y bueno, ahorita les explico cómo se hace. Primero, tenemos una albúmina de 1.2. Lo normal sería tomando un número intermedio de 4. A 4 le vamos a restar 1.2 y tenemos un déficit de 2.8. Tenemos que por cada 1 gramo sobre decilitro de albúmina baja el calcio 0.8 miligramos sobre decilitro. Y estamos hablando de un déficit de 2.8. Entonces, tenemos mínimo 2 gramos que bajaron. Esos 2 gramos por 0.8 nos da 1.6, pero aún nos falta el 0.8 del déficit. Lo que haremos es 0.8 por 0.8, eso nos va a dar 0.6. 0.6 se lo vamos a sumar a ese valor que ya teníamos, el 1.6, y nos va a dar 2.2. 2.2 le sumamos este 6.8 y nos da 9. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Pregunta número 17. La solución salina normal tiene, inciso A, 135 miliequivalentes de cloruro de sodio por litro, inciso B, 145, inciso C, 148 miliequivalentes o inciso D, 154. Y bueno, si ya viste el inicio del video, sabrás que la respuesta es 154 miliequivalentes. Aquí está la explicación. El cloruro de sodio es moderadamente hipertónico. Contiene 154 miliequivalentes de sodio que se equilibran con 154 miliequivalentes de cloruro. Y bueno, esta es la respuesta que ya habíamos visto. Esta solución pues es ideal para cuando tienes un déficit con hiponatremia, hipocloremia y alcalosis metabólica. Pregunta número 18. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso con respecto a la solución salina hipertónica? A. Es un vasodilatador arteriolar y puede incrementar la hemorragia. B. Debe evitarse la lesión cerrada de cráneo. C. No debe usarse para iniciar la reanimación. O D. Aumenta la perfusión cerebral. Entonces estamos buscando algo que es falso. Aumenta la perfusión cerebral, es verdadero. No debe usarse para reanimación inicial. Pues podría ser. Es un vasodilatador, si es un vasodilatador. Debe evitarse la lesión cerrada de cráneo. Creo que es una indicación para la solución salina hipertónica. Entonces vamos a ver. Muy bien. La explicación. La solución salina hipertónica, estamos hablando 7.5%, ha sido usada como modalidad de tratamiento en pacientes con lesiones cerradas de cráneo. Se ha demostrado que incrementa la perfusión cerebral y disminuye la presión intracraneal y con ello el edema cerebral. Sin embargo, también se han generado preocupaciones por posibles aumentos de la hemorragia, porque esta solución es un vasodilatador arteriolar. Entonces esto era cierto. Sí, porque estamos hablando que es al 7.5%. Pregunta número 19. La siguiente prueba más apropiada por ordenar en un paciente con pH 7.1, presión de CO2 de 40, sodio de 132, potasio de 4.2 y cloro de 105 es A. Bicarbonato sérico. B. Magnesio sérico. C. Etanol sérico. D. Saliciltato sérico. Y la respuesta A. Bicarbonato sérico. Veamos pues la explicación. Resulta acidosis metabólica por ingestión y generación aumentada de ácidos o pérdida aumentada de bicarbonato. Al evaluar
un paciente con nivel sérico bajo de bicarbonato y acidosis metabólica, lo primero es medir el anión GAP, un índice de los aniones no medidos. Anión GAP es igual a sodio menos el cloro más el bicarbonato. Ocurre acidosis metabólica con anión GAP aumentada por ingestión de ácidos, como son el etilenglicol, salicilatos o metanol, o la producción endógena de ácidos como hidroxibutirato B y el acetato en la acetoacidosis, el lactato en la acidosis láctica o los ácidos orgánicos en la insuficiencia renal. Bueno, esta es la respuesta porque queremos determinar si es metabólica o respiratoria y pues estos nos van a dar ese parámetro, solo el bicarbonato. Siguiente pregunta. 20. El primer paso en el tratamiento de la hipercalcemia aguda debe ser, inciso A, corrección del déficit de volumen de líquido extracelular, inciso B, la hemodiálisis, inciso C, administración de furosemida, inciso D, administración de mitramicina. Y como siempre en estas preguntas donde nos ponen estas trampas de primer paso, inicial, gold standard, charalá, pues el primer paso para mí es la A, corrección del déficit de volumen de líquido extracelular. Vamos a ver la respuesta. Muy bien. Por lo general, estos enfermos presentan hiperparatiroidismo agudo o carcinoma de mama metastásico con múltiples metástasis óseas. Bueno, esta es una causa común de hipercalcemia, pues desarrollan cefaleas intensas, dolor óseo, sed, vómitos y poliuria, a menos que se traten con rapidez. Los síntomas pueden ser fatales. La corrección inmediata del déficit secundario del volumen del líquido extracelular es el paso más importante en el tratamiento. Cuando es efectiva, la medida resulta en la disminución del valor del calcio sérico por dilución. Una vez que este volumen se restituye, la furosemida es el tratamiento efectivo. Y entonces, si aquí nos hubieran puesto cuál es el tratamiento efectivo para la hipercalcemia aguda, después de restituir el volumen, pues la furosemida, ¿no? También puede emplearse hemodiálisis por su efecto, pero su efecto es más lento. La mitramicina es muy útil para controlar la enfermedad ósea metastásica, pero su efecto es lento y la hipercalcemia no puede depender de una medida así. Y aquí es agudo, ¿no? Entonces se descartan la C y la D. Ya nos dio la explicación. Pregunta número 21. Un paciente alcohólico con albúmina sérica de 3.9, potasio de 3.1, magnesio de 2.4, calcio de 7.8 y fosfato de 3.2, recibe 3 bolos de potasio IV y tiene un potasio sérico de 3.3. Deberían A. Continuarse los bolos de potasio hasta que el nivel sérico sea mayor a 3.6. B. Administrarse sulfato de magnesio IV. C. Revisarse el calcio ionizado. O D. Revisarse BUN y creatinina. Bueno, aquí vemos que el magnesio está en 2.4, está disminuido y es una causa, pues, de hipocalemia. Está en 3.1. Los niveles normales son de 3.5 a 4.5. Realmente es una hipocalcemia leve, pero si no se corrige primero la hipomagnesemia, pues no tiene caso. Vamos a ver la explicación, que es lo que ya les comenté un poquito. La reducción de magnesio es un problema común en los pacientes hospitalizados, en especial en la UCI. Los riñones son los reguladores principales de la homeostasis del magnesio a través de la regulación de los receptores de calcio y magnesio en las células de los túbulos renales que detectan los niveles de séricos de magnesio. Resulta hipomagnesemia por diversos factores etiológicos que van desde su ingestión deficiente, inanición, alcoholismo, uso de líquidos IV y nutrición parenteral total con suplementos inadecuados de magnesio, hasta su excreción renal aumentada por alcohol, la mayoría de los diuréticos y la anfotericina B, las pérdidas gastrointestinales como en la diarrea, la mala absorción, en la pancreatitis aguda, en la cetoacidosis diabética y aldosteronismo primario. La hipomagnesemia es importante no solo por sus efectos directos sobre el sistema nervioso, sino también porque puede producir hipocalcemia y conducir a hipopotasemia, hipocalemia,
persistente. Cuando coexisten estas dos con hipomagnesemia, el magnesio debe restituirse de inmediato para ayudar a restaurar la homeostasis del potasio y el calcio. Siguiente pregunta, 22. 3 días después de una cirugía por cáncer gástrico, un paciente masculino alcohólico de 50 años desarrolla delirio, temblores musculares y reflejos tendinosos hiperactivos. Se sospecha deficiencia de magnesio. Todas las siguientes aseveraciones respecto a esta situación son verdaderas, excepto, inciso A, la decisión de administrar magnesio debe basarse en su nivel sérico. Inciso B, la reposición celular adecuada de magnesio requiere 1 a 3 semanas. Inciso C, debe sospecharse deficiencia concomitante de calcio. Inciso D, el calcio es el antagonista específico de los efectos miocárdicos del magnesio. Y entonces estamos buscando la que no es verdadera. Vamos a ver, la voy a poner A porque en presencia de síntomas neurológicos y sospecha clara, no está, o sea, no tienes que medir directamente el magnesio para administrarlo. ¿Es correcto? Vamos a ver. Debe sospecharse deficiencia de magnesio en cualquier paciente desnutrido que muestra actividad neuromuscular o cerebral alterada en el periodo postoperatorio. A menudo, la confirmación por laboratorio no es muy confiable y el síndrome puede existir en presencia de un valor sérico normal de magnesio. Es frecuente que coexista la hipocalcemia, en particular en pacientes con signos clínicos de tetania. Puede administrarse con seguridad magnesio intravenoso en un enfermo bien hidratado como tratamiento inicial de un déficit grave, pero es primordial el monitoreo electrocardiográfico. Los cambios en el electrocardiograma de hipermagnesemia aguda se parecen a los de la hiperpotasemia, hipercalemia, y debe estar disponibles el cloruro o el gluconato de calcio para contrarrestar cualquier efecto adverso en el miocardio por exceso de iones de magnesio. Puede seguir el alivio parcial o completo de los síntomas por la infusión de magnesio, aunque es necesaria la restitución por 1 a 3 semanas para reabastecer el almacenamiento celular. Y esas preguntas de excepto, como verán, son algo tramposas. Esta fue la parte número 2 de la autoevaluación. Y si aún quieres más, sígueme en la parte 3.